Durante 74 días, los acorazados estadounidenses dispararon contra Iwo Jima y fracasaron. Los defensores de la isla permanecieron intactos y esperaban bajo tierra. Pero entonces, 8 Sherman sin identificación llegaron a la costa. Parecían normales hasta que el siseo del nitrógeno comprimido y un chorro de llamas de 150 yardas de largo lo cambiaron todo. ¿Qué eran estos tanques misteriosos? ¿Y por qué los soldados japoneses les temían más que a la muerte misma? 20 de febrero de 1945. Las negras arenas volcánicas de Iwo Jima yacían bajo una asfixiante neblina de pólvora y azufre. Los marines estadounidenses estaban acorralados, arrastrándose centímetro a centímetro hacia un enemigo que no podían ver. La fortaleza japonesa, enterrada profundamente bajo la isla, había convertido cada cueva y búnker en una trampa. Durante 2 días, la playa se tragó hombres y máquinas sin ganar casi nada de terreno. Entonces, del humo que se elevaba surgió una forma extraña. Parecía un tanque Sherman, de color verde oliva, con su torreta moviéndose lentamente. Los defensores japoneses observaban desde las troneras, esperando que otro proyectil rebotara inofensivamente en sus búnkeres, pero en lugar de eso lo oyeron. Un silbido agudo como de vapor escapando bajo presión. Y luego una erupción. Un río de fuego líquido se propulsó a través de las cenizas, arqueándose en el aire antes de caer en el fortín. El búnker se iluminó desde dentro. Un horno en segundos. Los gritos resonaron y luego desaparecieron. Para los japoneses, fue como si las puertas del infierno se hubieran abierto en su isla. Para los marines, fue la salvación. Habían llegado 8 Sherman modificados. Creaciones secretas nacidas en talleres hawaianos donde los expertos de la CBS y de la guerra química habían trabajado durante noches sin dormir. Estas máquinas no transportaban proyectiles, sino napalm espesado hasta convertirse en un gel inflamable. Por primera vez, los estadounidenses poseían un arma que podía llegar al corazón mismo del laberinto subterráneo de Iwo Jima. En cuestión de horas, los hombres susurraban en las líneas del frente. Los tanques de llama funcionan. Y con esa revelación, el equilibrio de poder en Iwo Jima cambió. ¿Pero cómo surgió semejante arma? ¿Por qué causó un terror más profundo que las balas o las bombas? ¿Y cómo fue que tan solo 8 tanques convirtieron una de las fortalezas más inexpugnables de la Guerra del Pacífico en una tumba? Para responder, debemos retroceder a las largas sombras de la preparación. En el verano de 1944, los líderes de Japón sabían que la guerra se estaba volviendo contra ellos. Las islas Marana habían caído. Saipán, Tinian, Guam, todas perdidas después de sangrientas batallas. Desde esos nuevos aeródromos estadounidenses, las enormes superfortalezas B-29 podrían ahora atacar el corazón mismo de Japón. De repente, Tokio mismo estaba a nuestro alcance. El Estado Mayor Imperial comprendió lo que esto significaba. Si los estadounidenses tomaran Iwo Jima, una isla a medio camino entre las Marañas y las islas de origen de Japón, no solo asegurarían una base avanzada para los cazas que escoltaban a los bombarderos, sino que también reducirían a la mitad la red de alerta aérea de Japón. La isla en sí no tenía más de 8 millas cuadradas y era una mota de ceniza volcánica que se elevaba desde el Pacífico. Pero para Japón, era tierra sagrada, y para Estados Unidos, era una daga apuntando a Tokio. En junio de 1944, el general Tadamichi Kuribayashi fue nombrado comandante de las defensas de Iwo Jima. A diferencia de muchos de sus compañeros, no estaba cegado por la tradición samurái. Kuribayashi había estudiado en Canadá. Había visto las fábricas estadounidenses, sus interminables líneas de montaje. Comprendió que Japón no podía igualar el poder industrial de Estados Unidos. Su misión, por tanto, no era la victoria, sino el coste.
Les dijo sin rodeos a sus oficiales, no podemos detener a los estadounidenses, pero podemos hacerlos sangrar tanto que dudarán antes de pisar nuestra patria. Kuribayashi rompió siglos de doctrina militar japonesa. No hay cargas por bonsáis ni ataques suicidas masivos en la playa. En lugar de eso, ordenó a sus hombres que pasaran a la clandestinidad. Convertiría la isla misma en una fortaleza. En febrero de 1945, sus ingenieros habían excavado 11 millas de túneles a través de roca volcánica y tenían planes de construir 17. Algunas cámaras alcanzaban 7 pisos de profundidad. 5.000 cuevas y refugios conectados por pasadizos ocultos, hospitales subterráneos con quirófanos, almacenes con arroz y agua para meses y centros de comunicaciones enterrados a 23 metros de profundidad unidos por cables telefónicos. Sobre el suelo, 1.500 puestos de hormigón salpicaban la isla. Cada uno está colocado cuidadosamente para proporcionar campos de fuego entrelazados. Fortines reforzados con 4 pies de hormigón. Búnkeres ocultos tras contraventanas de acero que se abrían solo el tiempo suficiente para escupir fuego y luego se cerraban antes de que los cañones estadounidenses pudieran responder. Desde el monte Suribachi en el sur hasta la meseta en el norte, cada centímetro de la isla fue citado, cartografiado y calculado. Kuribayashi situó 21.000 hombres en esta fortaleza, 2.000 alrededor de Suribachi, 15.000 en la meseta norte bajo su mando directo y una reserva central de 4.000 listos para moverse a través de túneles donde quiera que los estadounidenses los abrieran paso. Su doctrina era matemática, fría, implacable. Cada soldado debe matar a 10 estadounidenses antes de morir. Durante los 74 días previos al desembarco, acorazados y bombarderos estadounidenses bombardearon la isla. Casi 7.000 toneladas de explosivos y 22.000 proyectiles navales. Las playas quedaron convertidas en humo y escombros. Los planificadores creían que el bombardeo había eliminado la mayor parte de la resistencia. Proyectaron que la isla caería en 5 días. Estaban catastróficamente equivocados. Cuando los marines desembarcaron el 19 de febrero de 1945, se encontraron con un enemigo intacto. Menos de 200 posiciones japonesas habían sido destruidas. El resto permaneció intacto. La artillería y las ametralladoras ocultas en las crestas volcánicas estallaron con precisión letal. Al anochecer, más de 2.000 marines estaban muertos o heridos. Y aún así, los defensores de la isla esperaban en silencio bajo tierra, conservando sus fuerzas. Los estadounidenses ahora se enfrentaban no solo a soldados, sino a toda una fortaleza subterránea, una fortaleza que ninguna arma convencional parecía capaz de desmantelar. Era un problema de potencia de fuego, y la potencia de fuego por sí sola no sería suficiente. 5 meses antes de la invasión de Iwo Jima, lejos de las negras arenas volcánicas, en el calor húmedo de Hawái, un pequeño grupo de hombres trabajaba en secreto en el cuartel de Schofield. Su tarea era urgente y su plazo implacable. Crea un arma que pueda expulsar a los japoneses de sus cuevas. El proyecto fue dirigido por el coronel George Unmatch, oficial de carrera del Servicio de Guerra Química del Ejército de Estados Unidos. A sus 58 años y 44 de servicio, comprendió tanto la promesa como el peligro de la llama. Había visto cómo funcionaban los lanzallamas portátiles en las selvas de Saipán y Paleo. Los valientes marines llevaban 70 libras de combustible en sus espaldas y avanzaron solo unos metros antes de ser aniquilados. Las tasas de pérdidas entre los operadores de llamas eran asombrosas, a veces superiores al 70%. Ara and Sustainable. Reunió un equipo extraño.
Soldados de la 43ª Compañía de Laboratorio Químico, del Batallón CBS de la Armada, del 117º Batallón de Construcción, tanquistas del 5º Batallón de Tanques de la Marina, incluso maquinistas y electricistas, hombres cuyos nombres nunca aparecerían en los titulares. Lo que los unía era un único propósito: resolver el problema que ninguna artillería podía resolver. Los primeros intentos consistieron en rudimentarios lanzallamas portátiles fijados a los agujeros de los tanques ligeros. Los sistemas canadienses Ronson, con un alcance de solo 60 yardas, se averían en combate y dispersan combustible de forma impredecible. Los marines los apodaron maravillas de un solo disparo, eficaces una vez, poco fiables para siempre. Pero la necesidad es la madre de la invención, y la necesidad ardía con más intensidad en el Pacífico. El gran avance se produjo cuando dos CBAs, el maquinista de primera clase O'Rourke y el electricista de segunda clase Joseph Clee, comenzaron a experimentar con híbridos. Recuperaron piezas de sistemas británicos, copiaron mecanismos de diseños alemanes capturados en el norte de África y tomaron prestados métodos de ignición de lanzallamas Mark I de la Armada. Pieza a pieza, noche de insomnio tras noche de insomnio, soldaron un monstruo y lo crearon. Se llamó CBH-1 Construction Battalion Hawaii Model 1. El arma era revolucionaria. Donde los sistemas anteriores escupían fuego como un soplete, el CBH-1 lo lanzaba con la fuerza de la artillería. 300 libras por pulgada cuadrada de presión, casi el triple de los diseños más antiguos. Un alcance de 150 yardas. Combustible pesado con napalm para adherirse a la piedra, filtrarse en las grietas y arder a 1.500 grados Fahrenheit. Lo más crítico es que el cañón lanzallamas ya no estaba torpemente atornillado al casco. Reemplazó el cañón principal del Sherman. Esto significaba girar toda la torreta. Menos 10 a 35 grados positivos de elevación. El artillero podía apuntar el fuego con la misma precisión con la que apuntaba un proyectil a través de los mismos periscopios. Dentro de cada tanque esperaban 290 galones de combustible, suficiente para 80 segundos de fuego continuo. La doctrina aconsejaba ráfagas de 2 a 3 segundos, pero las tripulaciones sabían que en momentos de desesperación el tanque podía arrojar un río de llamas hasta que sus depósitos se agotaran. La seguridad era primordial. Los tanques lanzallamas anteriores habían explotado al ser alcanzados por el CBH-1. Durante 74 días, los acorazados estadounidenses dispararon contra Iwo Jima y fracasaron. Los defensores de la isla permanecieron intactos y esperaban bajo tierra. Pero entonces, 8 Sherman sin identificación llegaron a la costa. Parecían normales hasta que el siseo del nitrógeno comprimido y un chorro de llamas de 150 yardas de largo lo cambiaron todo. ¿Qué eran estos tanques misteriosos? ¿Y por qué los soldados japoneses les temían más que a la muerte misma? 20 de febrero de 1945. Las negras arenas volcánicas de Iwo Jima yacían bajo una asfixiante neblina de pólvora y azufre. Los marines estadounidenses estaban acorralados, arrastrándose centímetro a centímetro hacia un enemigo que no podían ver. La fortaleza japonesa, enterrada profundamente bajo la isla, había convertido cada cueva y búnker en una trampa. Durante 2 días, la playa se tragó hombres y máquinas sin ganar casi nada de terreno. Entonces, del humo que se elevaba surgió una forma extraña. Parecía un tanque Sherman, de color verde oliva, con su torreta moviéndose lentamente. Los defensores japoneses observaban desde las troneras, esperando que otro proyectil rebotara inofensivamente en sus búnkeres, pero en lugar de eso lo oyeron. Un silbido agudo como de vapor escapando bajo presión. Y luego una erupción. Un río de fuego líquido se propulsó a través de las cenizas, arqueándose en el aire antes de caer en el fortín. El búnker se iluminó desde dentro. Un horno en segundos.
Los gritos resonaron y luego desaparecieron. Para los japoneses, fue como si las puertas del infierno se hubieran abierto en su isla. Para los marines, fue la salvación. Habían llegado 8 Sherman modificados. Creaciones secretas nacidas en talleres hawaianos donde los expertos de la CBS y de la guerra química habían trabajado durante noches sin dormir. Estas máquinas no transportaban proyectiles, sino napalm espesado hasta convertirse en un gel inflamable. Por primera vez, los estadounidenses poseían un arma que podía llegar al corazón mismo del laberinto subterráneo de Iwo. En cuestión de horas, los hombres susurraban en las líneas del frente. Los tanques de llama funcionan. Y con esa revelación, el equilibrio de poder en Iwo cambió. ¿Pero cómo surgió semejante arma? ¿Por qué causó un terror más profundo que las balas o las bombas? ¿Y cómo fue que tan solo 8 tanques convirtieron una de las fortalezas más inexpugnables de la Guerra del Pacífico en una tumba? Para responder, debemos retroceder a las largas sombras de la preparación. En el verano de 1944, los líderes de Japón sabían que la guerra se estaba volviendo contra ellos. Las Islas Marana habían caído. Saipán, Tinian, Guam, todas perdidas después de sangrientas batallas. Desde esos nuevos aeródromos estadounidenses, las enormes superfortalezas B-29 podrían ahora atacar el corazón mismo de Japón. De repente, Tokio mismo estaba a nuestro alcance. El Estado Mayor Imperial comprendió lo que esto significaba. Si los estadounidenses tomaran Iwo, una isla a medio camino entre las Marañas y las islas de origen de Japón, no solo asegurarían una base avanzada para los cazas que escoltaban a los bombarderos, sino que también reducirían a la mitad la red de alerta aérea de Japón. La isla en sí no tenía más de 8 millas cuadradas y era una mota de ceniza volcánica que se elevaba desde el Pacífico. Pero para Japón, era tierra sagrada, y para Estados Unidos, era una daga apuntando a Tokio. En junio de 1944, el general Tadamichi Kuribayashi fue nombrado comandante de las defensas de Iwo. A diferencia de muchos de sus compañeros, no estaba cegado por la tradición samurái. Kuribayashi había estudiado en Canadá. Había visto las fábricas estadounidenses, sus interminables líneas de montaje. Comprendió que Japón no podía igualar el poder industrial de Estados Unidos. Su misión, por tanto, no era la victoria, sino el coste. Les dijo sin rodeos a sus oficiales, no podemos detener a los estadounidenses, pero podemos hacerlos sangrar tanto que dudarán antes de pisar nuestra patria. Kuribayashi rompió siglos de doctrina militar japonesa. No hay cargas por bonsáis ni ataques suicidas masivos en la playa. En lugar de eso, ordenó a sus hombres que pasaran a la clandestinidad. Convertiría la isla misma en una fortaleza. En febrero de 1945, sus ingenieros habían excavado 11 millas de túneles a través de roca volcánica y tenían planes de construir 17. Algunas cámaras alcanzaban 7 pisos de profundidad. 5.000 cuevas y refugios conectados por pasadizos ocultos, hospitales subterráneos con quirófanos, almacenes con arroz y agua para meses y centros de comunicaciones enterrados a 23 metros de profundidad unidos por cables telefónicos. Sobre el suelo, 1.500 puestos de hormigón salpicaban la isla. Cada uno está colocado cuidadosamente para proporcionar campos de fuego entrelazados. Fortines reforzados con 4 pies de hormigón. Búnkeres ocultos tras contraventanas de acero que se abrían solo el tiempo suficiente para escupir fuego y luego se cerraban antes de que los cañones estadounidenses pudieran responder. Desde el monte Suribachi en el sur hasta la meseta en el norte, cada centímetro de la isla fue citado, cartografiado y calculado. Kuribayashi situó 21.000 hombres en esta fortaleza, 2.000 alrededor de Suribachi,
15.000 en la meseta norte bajo su mando directo y una reserva central de 4.000 listos para moverse a través de túneles donde quiera que los estadounidenses los abrieran paso. Su doctrina era matemática, fría, implacable. Cada soldado debe matar a 10 estadounidenses antes de morir. Durante los 74 días previos al desembarco, acorazados y bombarderos estadounidenses bombardearon la isla. Casi 7.000 toneladas de explosivos y 22.000 proyectiles navales. Las playas quedaron convertidas en humo y escombros. Los planificadores creían que el bombardeo había eliminado la mayor parte de la resistencia. Proyectaron que la isla caería en 5 días. Estaban catastróficamente equivocados. Cuando los marines desembarcaron el 19 de febrero de 1945, se encontraron con un enemigo intacto. Menos de 200 posiciones japonesas habían sido destruidas. El resto permaneció intacto. La artillería y las ametralladoras ocultas en las crestas volcánicas estallaron con precisión letal. Al anochecer, más de 2.000 marines estaban muertos o heridos. Y aún así, los defensores de la isla esperaban en silencio bajo tierra, conservando sus fuerzas. Los estadounidenses ahora se enfrentaban no solo a soldados, sino a toda una fortaleza subterránea, una fortaleza que ninguna arma convencional parecía capaz de desmantelar. Era un problema de potencia de fuego, y la potencia de fuego por sí sola no sería suficiente. 5 meses antes de la invasión de Iwo Jima, lejos de las negras arenas volcánicas, en el calor húmedo de Hawái, un pequeño grupo de hombres trabajaba en secreto en el cuartel de Schofield. Su tarea era urgente y su plazo implacable. Crea un arma que pueda expulsar a los japoneses de sus cuevas. El proyecto fue dirigido por el coronel George Unmatch, oficial de carrera del Servicio de Guerra Química del Ejército de Estados Unidos. A sus 58 años y 44 de servicio, comprendió tanto la promesa como el peligro de la llama. Había visto cómo funcionaban los lanzallamas portátiles en las selvas de Saipán y Paleo. Los valientes marines llevaban 70 libras de combustible en sus espaldas y avanzaron solo unos metros antes de ser aniquilados. Las tasas de pérdidas entre los operadores de llamas eran asombrosas, a veces superiores al 70%. Arrogant Sustainable. Reunió un equipo extraño. Soldados de la 43ª Compañía de Laboratorio Químico, del Batallón CBS de la Armada, del 117º Batallón de Construcción, tanquistas del 5º Batallón de Tanques de la Marina, incluso maquinistas y electricistas, hombres cuyos nombres nunca aparecerían en los titulares. Lo que los unía era un único propósito: resolver el problema que ninguna artillería podía resolver. Los primeros intentos consistieron en rudimentarios lanzallamas portátiles fijados a los agujeros de los tanques ligeros. Los sistemas canadienses Ronson, con un alcance de solo 60 yardas, se averían en combate y dispersan combustible de forma impredecible. Los marines los apodaron maravillas de un solo disparo, eficaces una vez, poco fiables para siempre. Pero la necesidad es la madre de la invención, y la necesidad ardía con más intensidad en el Pacífico. El gran avance se produjo cuando 2 CBAs, el maquinista de primera clase O'Rourke y el electricista de segunda clase Joseph Clee, comenzaron a experimentar con híbridos. Recuperaron piezas de sistemas británicos, copiaron mecanismos de diseños alemanes capturados en el norte de África y tomaron prestados métodos de ignición de lanzallamas Mark I de la Armada. Pieza a pieza, noche de insomnio tras noche de insomnio, soldaron un monstruo y lo crearon. Se llamó CBH-1 Construction Battalion Hawaii Model 1. El arma era revolucionaria. Donde los sistemas anteriores escupían fuego como un soplete, el CBH-1 lo lanzaba con la fuerza de la artillería. 300 libras por pulgada cuadrada de presión, casi el triple de los diseños más antiguos.
Un alcance de 150 yardas. Combustible espesado con napalm para adherirse a la piedra, filtrarse en las grietas y arder a 1.500 grados Fahrenheit. Lo más crítico es que el cañón lanzallamas ya no estaba torpemente atornillado al casco. Reemplazó el cañón principal del Sherman. Esto significaba girar toda la torreta. Menos 10 a 35 grados positivos de elevación. El artillero podía apuntar el fuego con la misma precisión con la que apuntaba un proyectil a través de los mismos periscopios. Dentro de cada tanque esperaban 290 galones de combustible, suficiente para 80 segundos de fuego continuo. La doctrina aconsejaba ráfagas de 2 a 3 segundos, pero las tripulaciones sabían que en momentos de desesperación el tanque podía arrojar un río de llamas hasta que sus depósitos se agotaran. La seguridad era primordial. Los tanques lanzallamas anteriores habían explotado al ser alcanzados por el CBH-1. El nitrógeno, no el aire comprimido, presurizó el sistema. Si se perforara, no se encendería. Los ingenieros agregaron múltiples mecanismos de seguridad para evitar una detonación catastrófica. Cada conversión requirió 1.200 horas hombre, 150 libras de varilla de soldadura y más de 1.100 conexiones. Comenzó a deformarse. A los 45 segundos, un tiempo peligrosamente largo, el plato se dobló. El fuego se coló por las grietas. En el interior, las municiones se encendieron en explosiones simpáticas. Las paredes de hormigón se agrietaron por el choque térmico. El búnker dejó de existir. Los marines avanzaron rápidamente. Los ingenieros se apresuraron con cargas de mochila. La posición inexpugnable fue violada. En otras partes de la línea, las tácticas evolucionaron en tiempo real. Las tripulaciones desarrollaron técnicas de corcho y quema, desplazándose en espiral hacia puntos fuertes y esparciendo llamas para suprimir a los artilleros antes de que pudieran apuntar. Otros perfeccionaron la brecha y el claro. Primero las llamas, después los explosivos, sellando los búnkeres de forma permanente. El tanque 437 logró una de las secuencias más devastadoras de la batalla, neutralizando 7 búnkeres en una sola tarde. Trabajando con ingenieros marinos, su tripulación convirtió los campos de batalla que habían detenido a batallones enteros en terreno abierto en cuestión de horas. Pero quizás el momento más escalofriante se produjo en la base del monte Suribachi, donde el tanque 432 se enfrentó a una red de cuevas. El comandante sargento William Patterson dio una orden sencilla. Dispara una ráfaga corta al aire. La llama no tocó directamente las cuevas. Fue una manifestación. El efecto fue inmediato. Decenas de soldados japoneses huyeron, abandonando las posiciones que se les había ordenado defender hasta la muerte. Los marines observaron atónitos cómo las tropas enemigas desertaban sin luchar. Por primera vez en la guerra, la resistencia japonesa no se quebró por las balas, sino por el miedo. El poder psicológico de la llama era innegable. Sin embargo, a pesar de todo su terror, el tanque lanzallamas no era invencible. El 11 de marzo, el tanque 438 fue atacado por un atacante suicida. Un soldado japonés que lleva explosivos atados a su cuerpo. Se arrojó contra la parte trasera del Sherman. La explosión atravesó el compartimento del motor. 3 miembros de la tripulación murieron instantáneamente. Fue un recordatorio aleccionador de que la innovación no puede borrar el sacrificio. Aún así, por cada tanque destruido, otro regresaba. Los vehículos dañados fueron arrastrados de regreso, reparados durante la noche por las CBS bajo fuego y enviados nuevamente hacia adelante. El ciclo de destrucción y renacimiento reflejó la batalla misma. Implacable, agotador, despiadado. El clímax llegó en la última semana de marzo en Bloody Gorge. Aquí, en un barranco de menos de 700 yardas de ancho,
Kuribayashi reunió a sus últimos 3.000 hombres. Cada cueva, cada grieta, cada boca de túnel estaba erizada de potencia de fuego. Debía ser la última defensa. El 21 de marzo, 6 tanques lanzallamas operativos lideraron el asalto, apoyados por 4 más que llegaron rápidamente desde Hawái. Menos avanzado, pero aún mortal. Avanzaron en formación de media luna, superponiendo corrientes de fuego y sin dejar sombras donde los defensores pudieran esconderse. Los marines los siguieron, lanzando granadas de fósforo blanco a las bocas de las cuevas, marcando los objetivos. Los ingenieros los sellaron con explosivos. El desfiladero se convirtió en un infierno. Los escuadrones suicidas japoneses surgieron de los agujeros de las arañas y fueron aniquilados antes de alcanzar sus objetivos. Los cañones antitanque dispararon a quemarropa. Sus tripulaciones quedaron sumergidas incluso mientras cargaban. Un oficial cargó con una espada samurái y corrió hacia el tanque 434. El artillero de proa se quedó paralizado. Fusileros marinos dispararon. La espada cayó en la ceniza. Al atardecer, más de 800 defensores japoneses yacían muertos. Se consumieron más de 8.000 galones de mezcla combustible en un solo día, un récord para la campaña. Las bajas marinas fueron numerosas, pero mucho menos de las que habría exigido un asalto convencional. Sin embargo, la victoria también tuvo sus sombras. Las tripulaciones de los tanques hablaron de los gritos. Corto, terrible, inolvidable. El cabo Carlson lo admitió más tarde. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero por la noche todavía se oyen. Los equipos de mantenimiento encontraron restos humanos fusionados con las orugas del tanque, quemados en el acero. Para rasparlos se necesitaban sopletes. La guerra había convertido la tecnología en un horno y a los hombres en guardianes del fuego. El 26 de marzo de 1945, Ewima fue declarada segura. 36 días de matanza le habían costado a Estados Unidos 26.000 bajas y casi 7.000 muertos. Japón había perdido casi todos sus 21.000 defensores. De ellos, solo 216 se rindieron, muchos de ellos alegando una única razón: miedo a quemarse vivo. Los tanques incendiarios no solo habían roto búnkeres, habían roto la voluntad de luchar. Cuando finalmente los cañones dejaron de dispararse el 26 de marzo de 1945, Ewima fue declarada segura. 36 días de batalla incansable habían grabado sus números en la historia. Los americanos habían perdido 26.000 hombres, 6,21 de ellos muertos. Los japoneses habían sido aniquilados. De 21.000 defensores, solo 216 salieron prisioneros. El resto yacía enterrado en túneles, cuevas y búnkeres. Muchos de ellos consumidos por el fuego. Para los marines, la victoria tuvo un precio que sorprendió incluso a los veteranos más experimentados. Batallones enteros habían sido destrozados. Las arenas negras estaban llenas de escombros, cadáveres y cicatrices de explosiones. Pero los que sobrevivieron entendieron una verdad simple. Sin los tanques lanzallamas, el costo habría sido mucho mayor. Las estadísticas contaron la historia con brutal claridad. Más de 1.000 posiciones fortificadas destruidas. El 30% de las bajas japonesas fueron causadas por armas de fuego, ya sean portátiles o los propios tanques. En los sectores donde operaron tanques lanzallamas, las pérdidas estadounidenses se redujeron en casi un 40%. Los analistas estimaron que se salvaron hasta 5.000 vidas marinas. 8 máquinas nacidas en talleres secretos de Hawái habían cambiado las matemáticas de la muerte. La respuesta japonesa en esos últimos días fue desesperada y feudal.
Escuadrones suicidas con explosivos atados a sus cuerpos. Francotiradores apuntando a las estrechas rendijas de visión de las tripulaciones de los tanques. Los artilleros concentran todas las armas disponibles en los Sherman. Pero nunca fue suficiente. Los tanques parecían idénticos a los blindados normales hasta el momento en que dispararon. Para entonces, ya había sonado el silbido y las llamas ya estaban saliendo a raudales. El general Kuribayashi, en una de sus últimas transmisiones antes de morir en acción, admitió lo impensable. Los tanques lanzallamas del enemigo han demostrado ser más eficaces que su artillería o sus bombardeos. No tenemos contador. Convierten nuestras posiciones más fuertes en nuestras tumbas. Pero el coste no se midió solo en bajas o terreno ganado. Las tripulaciones de los tanques lanzallamas llevaban su propia carga. Los hombres que habían desatado torrentes de fuego en los búnkeres hablaron de las pesadillas que siguieron. El sargento Mesa nunca olvidó ese sonido. Lo oías solo unos segundos, pero por la noche seguías oyéndolo. Los gritos. Nunca podrás borrarlo de tu mente. Los equipos de mantenimiento también tenían sus propias cicatrices. Rasparon restos carbonizados de los agujeros de los tanques. Repararon los agujeros ennegrecidos por las explosiones. Lucharon para mantener vivas las máquinas sin olvidar nunca lo que esas máquinas habían hecho. Para los comandantes estadounidenses, la lección fue clara. Los tanques lanzallamas no solo habían salvado vidas. Habían demostrado el futuro de la guerra. La innovación, la tecnología y el poder industrial podrían superar incluso la resistencia humana más determinada. El coraje por sí solo ya no era suficiente. Para los japoneses, la batalla fue una tragedia sin redención. Los soldados a quienes se les había ordenado mantener sus posiciones hasta el último hombre abandonaron sus posiciones por miedo. Los prisioneros interrogados admitieron que ser quemados vivos era el único destino que no podían afrontar. La tradición samurái se hizo añicos no bajo los proyectiles, sino bajo el fuego. Y para el mundo más allá del campo de batalla, el impacto fue profundo. Estados Unidos había capturado una isla más cercana al corazón de Japón que ninguna otra antes. Se construyeron rápidamente aeródromos. Desde Europa, los cazas estadounidenses escoltarían a los bombarderos directamente a Tokio. La isla que había costado tanta sangre se convirtió en un trampolín hacia el final de la guerra. Pero la imagen que persistió no fue la de desfiles de victoria ni la de banderas izadas. Se trataba de búnkeres que ardían desde dentro, de cuevas convertidas en hornos, de hombres, tanto estadounidenses como japoneses, atormentados por lo que las llamas habían hecho. La batalla había terminado. La guerra continuaría. Pero se había cruzado la línea. En Iwo Jima, el mundo fue testigo no solo de la muerte de miles de personas, sino también del nacimiento de un nuevo tipo de terror en la fría aritmética de la guerra. Los tanques lanzallamas de Iwo Jima eran pocos en número. Solo 8 Sherman modificados en secreto fueron desplegados en esa isla. Sin embargo, su impacto resonó mucho más allá de aquellas arenas volcánicas. Los marines que lucharon allí los recordarían como la mejor arma de la operación. No artillería, ni cañones navales, sino tanques que escupían ríos de fuego. Destruyeron fortalezas que se creían inexpugnables. Obligaron a los soldados japoneses, hombres criados para morir sin rendirse, a abandonar sus puestos aterrorizados. Esa ruptura psicológica marcó un punto de inflexión. Demostró que incluso la resistencia más fanática podía ser derrotada, no solo con potencia de fuego, sino con innovación. El ejército estadounidense tomó nota. En cuestión de meses, se ordenaron docenas más de aviones Sherman lanzallamas para Okinawa. Allí también resultaron decisivos, reduciendo los sistemas de cuevas que las armas convencionales no podían alcanzar. La doctrina de las armas combinadas evolucionó.
Armadura, infantería, ingenieros, todos trabajando en concierto con la llama en la punta de lanza. Para la infantería de marina, la lección fue clara. La tecnología y la adaptación fueron tan vitales como el coraje. Después de la guerra, el linaje continuó. Los tanques lanzallamas retumbaron en las laderas de las colinas coreanas y sus chorros de fuego despejaron los búnkeres chinos en Punch Bowl y Heartbreak Ridge. En los años 1960 y 1970, el lanzallamas blindado M132 llevó la antorcha, literalmente antes de que el derecho internacional y la conciencia pública finalmente relegaran tales armas a la historia. En 1978 se retiraron los últimos tanques lanzallamas. Y, aún así, su legado perdura. En Quantico, Virginia, un tanque de llamas sobreviviente permanece como testimonio silencioso. Los visitantes ven las cicatrices soldadas en su armadura, las abolladuras de los proyectiles, el acero ennegrecido. Lo que no pueden ver es el terror que inspiró, los gritos que silenció, las vidas que salvó. Los veteranos que pasan se detienen por más tiempo. Algunos saludan, otros simplemente miran fijamente, atormentados por el recuerdo. También para los japoneses el recuerdo perduró. Los antiguos defensores testificaron que los tanques lanzallamas quebraron su espíritu de una manera que ninguna bala podría hacerlo. Los túneles subterráneos que una vez prometieron seguridad se convirtieron en tumbas de fuego. Su coraje no había fallado. Sus tácticas no habían fallado. Pero su imaginación había sido superada. Esta es la lección perdurable de la era del guerrero solitario. La carga Banzai, la espada contra el arma, terminó en llamas en esa isla. La era de la guerra tecnológica había comenzado. En el suelo volcánico del Pacífico, el fuego demostró lo que nos depararía el futuro. Que las guerras se ganarían no solo con la valentía, sino con las minas que construían las máquinas de guerra. 8 tanques, 360.000 galones de combustible, más de 1.000 posiciones destruidas. Miles de vidas salvadas y miles más incineradas. El balance de la historia escrita en llamas. Y cuando el humo se disipó, quedó una verdad.